Vamos con el taller de cibervoluntariado contra la violencia de género. Yo soy María Isabel Quero Hernández, soy coordinadora de proyectos de la ONG Ayudemos a un Niño. Eh, Llevamos trabajando todo este año en cuestiones de violencia, tanto violencia de género o machista, también en Escuela de Paz, y considerábamos importante desde nuestra institución eh, resaltar y poner en evidencia la necesidad del cibervoluntariado, sobre todo con respecto en general, pero sobre todo con respecto a la violencia machista. Es fundamental en un momento en el que las redes están más broncas y más violentas que nunca. El cibervoluntariado ha emergido como una herramienta fundamental en la lucha de la violencia machista. Las redes sociales, como he dicho, que por una parte la estamos encontrando con un nivel de violencia y un nivel también de un tono bronco. Las últimas semanas hemos visto ejemplos de ello. Y también hemos visto la inclusión de discursos excluyentes, o sea, la inclusión de factores y de estructuras organizadas que tienden a excluir, y en este caso a las mujeres es uno de sus principales objetivos. Por ejemplo, la entrada de Elon Musk en la antigua Twitter, nueva X, es un factor determinante para que las mujeres nos sintamos mucho más desprotegidas y más expuestas a la violencia en una red como Twitter. El hecho de que haya fundido todos los moderadores y moderadoras que había en la red lo ha convertido en un territorio sin ley, ¿no? Y eh, en el último suceso que ha pasado en nuestro país, la Dana, ha sido una muestra de ello, de cómo se puede decir cualquier cosa en las redes sociales sin que haya un coste real, tanto jurídico como social o como político, porque esa es otra. Desde la política se están utilizando para intentar adueñarse de discursos o de relatos que en la mayoría de las ocasiones son falsas, ¿no? Por eso es tan importante el tema del cibervoluntariado. Me voy un poco a lo básico. Son actividades voluntarias que se realizan en Internet. En el caso de la violencia machista, pueden desempeñar múltiples roles, ¿no? Desde el asesoramiento legal, desde el acompañamiento emocional, el apoyo psicológico, la difusión de información preventiva y, por supuestísimo, la lucha contra los hackers y los trolls, ¿no? O sea, la denuncia activa sobre este tipo de comportamientos violentos. El rol en la lucha tiene el rol del cibervoluntariado en la lucha en las redes. eh, Tiene varias claves que son fundamentales para combatir este tipo de violencia. Por un lado, el acceso a la información y la sensibilización. Una de las principales ventajas del cibervoluntariado es la capacidad de llegar a un público súper amplio. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, estamos tratando temas, pero estamos, digamos, en un territorio friendly, ¿no? Amigable. Cuando tú inicias tu tarea de cibervoluntario o cibervoluntaria, está llegando un público mucho mayor. Gente que está muy de acuerdo con el discurso que pretende hacer, gente que, digamos, es neutra, entre comillas, o no se lo ha planteado, y gente que directamente está en contra. Pero esa apertura, las redes lo permiten como ningún otro medio de comunicación. ¿Vale? Por otra parte tenemos lo que había comentado, el apoyo emocional y psicológico. Eh, a través de los chats, de los foros, de las videollamadas, podemos acceder a personas que están solas, que piensan que lo que les pasa es único, y podemos ofrecerles este tipo de apoyo y abrir una puerta, ¿no? Luego también podemos establecer un apoyo de asesoramiento legal y acompañamiento en las denuncias. Muchas de las víctimas se encuentran físicamente solas, aisladas, que es una de los principales síntomas, entre comillas, que tienen las mujeres que están padeciendo violencia machista.
y las redes sociales le ayudan a romper ese aislamiento y le ayuda también a buscar esa respuesta de dónde puedo ir, cómo puedo denunciar, etcétera. También, como hablaba Marga esta mañana, la creación de redes de apoyo virtuales. Ellas han conseguido hacer una red de apoyo entre mujeres científicas. Esto es algo que nos deberíamos apuntar en la agenda y empezar a crear redes de apoyo entre distintas profesionales, entre distintas problemáticas y, ¿por qué no?, también para mujeres que se encuentran solas, aisladas y que puedan encontrar un espacio, ¿no? Por ejemplo, no sé con el caso de Íñigo Errejón, ha salido a la luz la cuenta de Cristina Fallará, que estaba allí de forma un poco anónima, pero estaba ahí recopilando todo ese tipo de historias. Y eso ha hecho también el que haya salido y se haya visibilizado, ha hecho que muchas mujeres, muchas jóvenes, muchas adolescentes se hayan dado cuenta de que hay personas que están en las redes dispuestas a escucharlas, ¿no? Entonces, este tipo de creación de redes, ya sean redes estructuradas o ya sean de forma personal, nosotras que tenemos un reto, que tenemos una cuenta, que podemos escuchar a gente, es muy importante la lucha contra la violencia, sobre todo porque estamos rompiendo ese círculo, ese aislamiento que tienen las víctimas. Luego, en cuanto a los beneficios que tiene el voluntariado, lo primero es la inmediatez y el alcance global, como estaba diciendo. O sea, tú te conectas a la red e inmediatamente puedes encontrar la respuesta a otras personas. Tenemos en la cabeza conceptualizado habitualmente, sobre todo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Pero, por ejemplo, WhatsApp es una red social. Y WhatsApp sí la tenemos casi todas y todos en nuestro móvil. Y es también una forma de donde se puede ir trabajando también con el tema de la accesibilidad. Luego, la reducción de barreras sociales y culturales. Estamos ya en un entorno global. Pueden estar charlando y próximas personas de dos continentes antes que con tu vecina. Eso es una ventaja a la hora de trabajar con víctimas, esa reducción de las barreras. Luego, por otro lado, también tiene una serie de desafíos el ser cibervoluntario y cibervoluntaria, y uno de los principales es la seguridad digital. Las víctimas, además de la situación que tienen, están expuestas también a riesgos adicionales por desconocimiento del manejo. Y las personas voluntarias somos cruciales a la hora de asesorar a estas personas de cómo protegerse a través de la seguridad que ofrecen las propias redes y los propios instrumentos con los que te comunican, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la población no sabe que en su propio teléfono tiene herramientas para evitar que personas violentas accedan a sus móviles. Y las mismas redes sociales tienen mecanismos que después lo veremos, que permiten que mejoremos nuestra seguridad y que mejoremos nuestra privacidad en las redes. Porque no nos tenemos que olvidar que lo que se sube en las redes se queda en las redes, ¿vale? Ahora quiero hablar un poquito sobre lo que entendemos la violencia de género en los entornos digitales. Ahí lo veis, hace referencia a cualquier forma de abuso o agresión basada en el género que ocurre a través de las plataformas tecnológicas. Que os voy a explicar. Las que he comentado antes, más correo electrónico, más otra serie de redes menos conocidas, pero que están ahí al acceso de los acosadores y de los maltratadores. Aquí me gustaría hacer una diferenciación clara. Por un lado están las personas, las víctimas individuales de violencia machista a través de sus parejas o a través de hombres que les son próximos y les acosan. Y por otro lado también me gustaría hablar del maltrato que sufre el colectivo de mujeres. O sea, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser activistas, en las redes sociales también la mayoría de personas que expresamos opiniones que no están de acuerdo con el patriarcado o con el discurso predominante ahora, sufrimos acoso, sufrimos violencia y sufrimos exclusión. Exactamente igual
que una persona que se ve acosada por una sola persona, ¿no? Que es un maltratador. El patrón se está repitiendo y aquí en este caso depende de la fortaleza personal de la persona que recibe ataque. Hay mucha gente que ha tenido que dejar las redes porque no lo soporta. Hay otra gente que ya le resbala, pero aún así se sigue haciendo. Y con lo que estaba comentando antes, con una cuestión añadida y grave, y es que desde el mismo poder, desde la propia gestión de las redes, se está apoyando y orquestando estas campañas en contra del feminismo. Elon Musk es un ejemplo claro. En el momento que hace poco había una periodista americana que ni siquiera estaba hablando de cuestiones de feminismo, estaba haciendo simplemente una crítica de lo que suponía su inclusión en la política americana, ¿no? Pues salieron las hordas de haters a favor de Elon Musk en contra de ella, de tal manera que tuvo que dejar X. Y es una periodista y es una herramienta de trabajo fundamental, ¿no? Eso no es aleatorio, no es que de pronto 1000 chicos, chicas se sienten ofendidos porque a su ídolo lo han insultado o se están metiendo con él. Esto está orquestado. Y esto son estrategias de callar discursos discrepantes y de silenciar las voces, en este caso de las mujeres. Y en el feminismo lo estamos sufriendo día a día. También de polarizarnos, de vendernos discursos de falso feminismo. Y porque cuántas veces no habéis visto en las redes lo de ha pasado esto, no sé qué, y ahora ¿dónde está la feminista? Como si nosotros fuéramos la policía, fuéramos los jueces, fuéramos el jurado. ¿Vale? Entonces, eso también se corresponde a un discurso orquestado, de separarnos, de polarizarnos y de callarnos. Es como cuando las sufragistas decían, esas locas que están ahí, que hay que meterlas en la cárcel, y que hacen cosas raras como huelgas de hambre y cosas así, ¿no? Pues se está volviendo a repetir. El mensaje es el mismo, el mensajero o la herramienta es diferente. A partir de aquí, pues me gustaría un poco hablar del impacto que genera esta violencia a nivel individual de víctima y maltratada por una persona individual y a nivel también colectivo, del colectivo, por parte de este discurso que os comentaba. Por un lado, son los mismos que se tienen en el mundo real. Ansiedad, depresión, estrés postraumático, aislamiento social. Cuando tú sufres un ataque en redes, ya sea por parte de un maltrato particular o bien orquestado, como os decía, lo primero que piensas es salirte de la red, cerrar el teléfono y no quiero saber nada. Pero claro, te está aislando, te está quitando tu voz, ¿vale? Por supuestísimo, una de las cosas que utilizan y que les encanta es el daño reputacional. Eh, suelta, suelta, que algo quedará. Aunque, y ahora mismo es muy difícil separar lo que es una fake news de lo que es un hecho real, porque las redes se están llenando de supuestos informadores e informadoras que no son eso, son esparcidores y esparcidoras de bulos. Y en este caso, en el caso de la violencia, es muy fácil a través de las redes, a través de ese anonimato que tienen los odiadores profesionales, cargarse la reputación de una persona, ¿vale? Luego vamos a ver algunos ejemplos de este tipo. Luego el impacto también en la seguridad física. Algunas formas de violencia de género digital, como el doxing o el acoso en línea, llevan a situaciones de peligro físico, porque al exponer tus datos personales en Internet puede conllevar consecuencias de que te encuentres gente en tu casa que quiera agredirte. O sea que estamos hablando de que nos encontramos un entorno que parece que mucha gente percibe como que es algo etéreo, como que es algo que se queda en la red, no es así. Tiene consecuencias también en el mundo real y tiene consecuencias físicas en las víctimas, ¿no? Vamos a repasar un poquito
distintos tipos de violencia digital. No voy a hacer mucho hincapié. Aquí pone taller, pero si fuera taller tendríamos que echar mucho más tiempo y vamos a ir rapidito porque luego os enseñaré un QR donde si queréis podéis iros descargando algunos de estos contenidos. Pues tenemos el más común, el más mediático, que no común, el ciberacoso, ciberbullying. Voy a hacer una pasada rapidita porque luego tengo ejemplos claros, ¿no? El sexting, doxing, phishing o suplantación de identidad, la violencia psicológica en línea, el ciberstacking o acoso en línea, la manipulación de imágenes o deepfake y la exclusión digital, ¿no? Mira, aquí tenemos el famoso ciberacoso. Tenemos 3 ejemplos claros en los que siempre nos remitimos al cuerpo de las mujeres y a su estética para descalificarlas en redes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una que ha circulado muchísimo, que es la primera víctima de Íñigo Errejón, la primera denunciante de Íñigo Errejón, que lo primero que hicieron en las redes fue comparar el antes y el después, y encima con choteo, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones se siguen tolerando en las redes sociales, se siguen permitiendo y se siguen haciendo chistes y chascarrillos, como decía Marga, ¿no? El caso de Jennifer Hermoso. Yo creo que en el caso de Jennifer Hermoso no había insultos, más insultos por segundo que en el de ella. Pero no solo cuando pasó lo del tema Rubiales, sino después cuando ella apareció en cualquier cuestión pública, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues aquí en el caso de una política que va como quiere, como le da la gana, pero que ya es utilizado, ¿no? La famosa denominación de las charo, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda en las redes sociales. Y que es para cuando era una mujer con determinada ideología, cuando una mujer que te expresa en las redes, que no normativa, pues entonces ya eres charo. Y eso también tiene que ver mucho con la edad. Cuanto más mayor te haces, más charo te haces también, ¿no? Son las claves que tienen estos odiadores y odiadoras profesionales. El sexting consentido revenge porn, que es simplemente pues, la difusión de imágenes sexuales no consentidas o con menores. En este caso os pongo el sexting en el caso de una niña. Eh, nosotros lo hemos se intenta trabajar mucho en institutos, y luego la frase que os comentaba antes, lo que se sube a redes se queda en redes. Y luego otra, de gente más o menos conocida con cierta relevancia en las redes sociales y que a través de un hackeo o a través simplemente de una persona con la que han tenido una relación que no está de acuerdo, han querido propagar este tipo de imágenes íntimas y ya hay muchas de ellas que para evitar ese tipo de chantajes, para evitar ese tipo de violencias, pues directamente las publican ellas. Pero tampoco tú tienes que publicar algo tuyo, algo que es personal, algo que no era para consumo de redes sociales, por el tema de cortar esa cadena tendríamos que estar más protegidas, ¿no? Luego después hablaremos de una web que hay de la Agencia de Protección de Datos que si hay un caso de este tipo de imágenes, se denuncia y en 24 horas se comprometen a quitarlo de las redes sociales, ¿eh? Es muy importante. El doxing, que es la publicación de datos. Esto lo llevamos viendo la víctima de la manada, la víctima de Dani Alves. En este caso, es Pamela Palenciano, que es una feminista activista que hace un monólogo de experiencias suyas personales y que la han enfilado, le están intentando hacer la vida imposible, la han denunciado, las asociaciones de hombres maltratados han conseguido denunciarla, a ver qué recorrido tiene eso, pero al mismo tiempo también publican sus datos, la insultan. Quizá Pamela Valenciano es un ejemplo de casi todas las violencias las ha recibido ella, ¿vale? Quiero ir un poquito el phishing o suplantación de identidad. Y aquí, aparte del phishing clásico, que es que te roban tus datos, lo utilizan las tarjetas, te
En las redes sociales se están dando dos fenómenos fundamentales. Uno, el phishing a través de cuentas que se hacen pasar por feministas, que establecen discursos absolutamente absurdos, como no como huevos de gallina porque las violan y cosas por el estilo, ¿no? Y que nos hacen parecer a las feministas como que estamos sonadas, ¿no? Y son cuentas falsas. Algunas se le está consiguiendo que pongan que son fake, que no pertenecen a ninguna persona, pero otras siguen ahí generando un discurso de falso feminismo. Como que para que la gente diga, esta que no es radical está bien, pero las radicales, o sea, puede ser un poquito feminista o ya no es radical. Y no es eso, ¿no? Y luego, pues, los clásicos perfiles de gente que tiene cierta relevancia y que sacan perfiles falsos, haciéndolos pasar por verdaderos y que en otras redes sociales se está controlando más, pero volvemos a la misma, en X, nada. La violencia psicológica en línea, aquí hay una parte muy personal y vuelvo a la violencia machista, porque controlar la mensaje, y esto está pasando también entre la gente muy joven, controlar los mensajes, la ubicación, los contactos, controlar el móvil, coger el móvil de tu pareja como si fuera tuyo, mirarlo, eso es violencia psicológica, eso genera ansiedad, eso no deberíamos permitirlo. Y hay generaciones muy jóvenes que lo están viendo como algo normal, como lo que pasa en otros casos, una muestra de amor. Y no lo es control. Y eso hay que dejarlo, sobre todo, muy importante y en el cibervoluntariado, a la hora de establecer lo que son discursos de concienciación, dejar claro que este tipo de cosas no son manifestaciones, no es que tu pareja es muy arrebatada, no es que es muy apasionado, es que es controlado y está ejerciendo violencia sobre ti. El cibertaqui no acoso en línea. Que tú hagas una declaración pública o que te veas envuelta en una noticia y de pronto recibas 1000 mensajes insultándote, 1000 mensajes haciendo de menos tu trabajo, criticándote por cosas que no tienen nada que ver con tu cara pública, sino que tiene que ver con tu intimidad y con tu vida, eso se llama civiltad. Porque lo que estábamos hablando al principio, lo que intentan es hacer un daño reputacional del que no se puedan recuperar. En el caso de Íñigo Errejón, por ejemplo, yo me declaro, no soy partidista de ningún tipo, me declaro sobre todo observadora de este tipo de fenómenos, pero, por ejemplo, la gente de Sumar, independientemente de que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, de pronto en las redes sociales se ha cambiado el discurso y aquí en vez de perseguir a Íñigo Errejón o criticarlo, han criticado, qué casualidad, a las mujeres de la coalición, porque son víctimas mucho más accesibles y no pasa nada. Porque ella, lo que os estaba diciendo antes, ¿dónde estaban las feministas? Pues en la casa de él, ¿no? Entonces, lo que os vengo a decir como que se juega con este tipo de historias. Luego hay elementos como algunas redes de reyes de las redes, sobre todo actualmente, como por ejemplo Alberto Pugilato, que critica, por ejemplo, a Cristina Fallarán, ¿no? Y dice que tiene un chiringuito, o sea, una cuenta de Instagram, donde están hablando víctimas, donde se está escuchando a la gente y no se la está juzgando, es un chiringuito, porque esa es otra de la dinámica del relato patriarcal. El feminismo es para que las mujeres ganen dinero. Las asociaciones de víctimas es para que las mujeres ganen dinero, porque así le dan subvenciones. Y le dan becas también. Si es que esto del feminismo, las cuotas y todo eso es un negociazo. Ese es el discurso que viene desde el patriarcado y desde el patriarcado más neoliberal, ¿vale? Por ejemplo, Miguel Lorente, que lo tuvimos en una de las ediciones del Congreso, habla también sobre el caso de Rejón y dice, cuando en los homicidios por violencia de género no están ni 3 minutos en los noticiarios, y Ana, en el caso de Íñigo de Rejón,
ha tenido más de 18 minutos. Y dice, y han hablado contra el feminismo, los partidos de izquierda y el gobierno, no contra el machismo y los partidos negacionistas, no contra el patriarcado que propicia estas consultas. No, no, quien ha permitido lo de Íñigo Errejón ha sido la izquierda. ¿Vale? Os vengo hablando de relato, ¿vale? Bueno, luego aquí hay dos ejemplos que también son de Pamela Palenciano. Con una pistola le pegaría un tiro, la mataría, casco de tía, insultos directos, ¿no? La manipulación de imágenes o deepfake, que se ha convertido, bueno, hasta el momento la manipulación de imágenes o deepfake se hacían con técnicas muy rudimentarias y se hacía en muchos casos también en entornos de acoso o de ciberbullying, para intentar ridiculizar a las víctimas de la violencia, ¿no? Ahora también tenemos una variedad a través de la inteligencia artificial que es apropiarse de los cuerpos de las mujeres. En el caso que estáis viendo de Rosalía, pues este mensaje es una fotografía absolutamente creada con inteligencia artificial. Y lo que se está haciendo en marketing con el cuerpo de ella. O sea, ni ella misma es la dueña de su cuerpo. Ya con inteligencia artificial, cualquiera puede comerciar con su cuerpo, mostrarlo, vender un producto, sí que, porque es una cuestión que todavía hace falta regular y todavía hace falta controlar, ¿no? Em, con el tema de los vídeos tres cuartos de lo mismo y mm, en esta dinámica de fake news, en esta dinámica de bulos, la introducción de imágenes ayuda a este tipo de troll, de haters, de odiadores, ayuda a reforzar su discurso. No solo en lo que digo, también tenéis ahí un vídeo, una imagen que lo demuestra. Ahora vete tú a saber si es inteligencia artificial o es de verdad, ¿vale? Y luego quería hablar de lo del tema de la exclusión digital. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Elon, que en el sentido de que lo que estaba diciendo, estas violencias tienen, además de que se utilizan para la violencia machista de una persona hacia otra, se está manipulando también políticamente. Y se trata de un discurso de exclusión, de un discurso de destruir los espacios de mujeres, de echarnos de las redes y de ejercer el colonialismo patriarcal. O sea, establecer un discurso hegemónico. Si te molesta, si no te gusta la broma, vete, ¿no? Ese es el discurso de... Y se presentan estos salvapatrias como Elon Musk diciendo que lo que quiere defender es la libertad de expresión suya, que es la que la puede ejercer, porque si tú hablas y lo ejerces en contra de él, pues tiene a su ejército de haters que va por ti. Anoche, no quería hacer referencia, pero es que no puedo evitarlo. Anoche, en El Hormiguero, se dieron explicaciones sobre un tema, como que no me voy a meter ni en una cosa ni en otra. Pero me encantó que mostrara una cara. Hablaba de que cuando él hace chistes, cuando él hace comedia, es comedia. Cuando los demás hacen chistes o comedia sobre él, es agresión. Es el mismo discurso de Elon Musk, ¿vale? Y también tiene sus haters que van en contra de... Y no nos olvidemos que él ha intentado besar sin consentimiento a personas que invitó a su programa, a mujeres, no personas, mujeres. Bien, estrategias básicas del cibervoluntariado. Las acciones que podemos hacer para apoyar a las víctimas en línea. Por un lado, fundamental reportar el contenido abusivo, el apoyo seguro, la orientación a recursos y proporcionar herramientas útiles, ¿no? El reportar el contenido abusivo. Todas las plataformas tienen un mecanismo de denuncia. Twitter os digo ya, y os digo desde ya, no hace ni puñetero caso, porque yo lo he hecho y no te lo hace. Dicen que el contenido no es ofensivo, que es libertad de expresión. Pero bueno, pero están otras.
no voy a ir contando los pasos, porque los pasos de denuncia son los mismos. Os vuelvo a decir, al final voy a poner un QR donde esta información la podéis encontrar, pero todas las redes sociales tienen para reportar y para denunciar dentro de la misma red. Aparte antes de denunciar, antes de bloquear, antes de hacer siempre una captura, que eso no se pierda. Porque es que con muchas de esta gente que es odiadora, además muy valiente, y a los 5 minutos, cuando ven algún movimiento extraño, quitan el tweet o quitan el mensaje en Instagram. Entonces es muy importante y guardarlo como ser fedataria de ese tipo de violencia. Y luego, como digo, bloquear, denunciar, que cada red social tiene su mecanismo. Otra forma también que las personas que hacen cibervoluntariado pueden contribuir de manera fundamental es comunicarse con las víctimas que se ponen en contacto con ellas. O sea, expresar una disponibilidad a acoger personas que están pasando por problemas, que tienen miedo, que están aisladas y decir que están, o sea, hablarle y decirle, somos tu apoyo, estás segura, ¿no? Aquí lo que veis son unas recomendaciones básicas que son las mismas que se hacen en el mundo real. La escucha activa, no juzgar, mantener la confidencialidad y el respeto por la privacidad, usar un lenguaje claro, no decir, no estigmatizar, no ser asertiva es muy importante, que sepa que estás con ella, pero que no estás jugando de ninguna de las maneras. Dar por buenas experiencias, que su experiencia, decirle que tampoco es única, que no es un bicho raro, que lo que está contando le pasa a más gente, que es una forma de validarla. Ofrecerle opciones sin decirle denuncia, que esa es otra. Cuando salen todo este tipo de situaciones chungas, ¿no? De que denuncie, que denuncie, que denuncie. Hay veces que no se puede denunciar, que no puede, que una persona está tan hecha polvo mentalmente, tan hecha polvo físicamente, que no tiene fuerza para denunciar. Y si la obliga a denunciar, la estás destruyendo y la estás revictimizando. Hay que darle su tiempo también, que asimile. Sobre todo que sepa que está. Mantener una actitud tranquila y solidaria, asegurarte de que la víctima sepa que tú estás ahí para ella, que no la va a juzgar, que no le va a decir déjalo, porque entonces ya vuelve a sentirse aislada. Y evitar, sobre todo, compartir la historia, que le pueda llegar a ella su historia porque tú la has contado, no contarla. O sea, que ella sepa que su espacio, crearle un punto violeta contigo, que sepa que allí va a estar segura, tranquila, escuchada, no juzgada y que cuando tenga fuerza y ganas de dar un paso, sepa que tú estás ahí. La orientación a recursos es otro aspecto fundamental. Hay un momento en que también nosotras, como voluntarias, tenemos que ver hasta dónde llegamos, el límite que tenemos, hasta dónde ya no podemos ayudar más porque la situación se torna peligrosa. Y ese es el momento que tenemos que tener una serie de señales en las que tenemos que tirar de los recursos que existen, ¿no? Y entre estas señales se encuentra, por ejemplo, la gravedad del malestar emocional. O sea, cuando vemos que una persona está pasando de la angustia, del estrés postraumático y está pasando ya a lo que son situaciones de depresión profunda, que nos hace tener miedo por la propia integridad física de ella, es el momento de pedir, nosotros también como voluntario y voluntaria, ayuda para poder atender mejor a esta situación porque se nos escapa de las manos. La necesidad de ayuda legal o protección, o sea, si estamos presenciando delitos, evidentemente sí tenemos que pasar a la acción, pero hacerlo de forma buscando los recursos que después vamos a ver y poniendo en claro esa situación, ¿vale? Pero estamos ya hablando de situaciones extremas, ¿no? La forma de orientar de manera efectiva hacia esos servicios profesionales es siendo clara. O sea, a ti te han podido engañar hasta este momento,
te pueden estar manipulando la persona que te está maltratando, pero yo no te voy a mentir nunca. Te voy a decir lo que hay. Y lo que hay es que la cosa está fatal para ti. Existe una serie de recursos, o sea, explicarle las cosas y no caer en un paternalismo o un maternalismo, ¿no? Explicar que la situación es seria, que la decisión la tiene ella, que la que tiene el poder en su mano es ella, pero que hay una serie de recursos y que tú estás ahí cerca de ella, ¿no? Asegurar que todo es, os vuelvo a decir, lo reitero mucho porque es muy importante, asegurar la confidencialidad es fundamental, porque en el momento que esa confidencialidad se ve de alguna manera traicionada, perdéis a la persona, se vuelve a aislar, se vuelve a cerrar. Lo que estaba hablando, lo de desmitificar la ayuda profesional, es decir, que no se convierta tampoco en como si fuera una persona enferma, que necesita ayuda profesional. No, es una persona que está pasando un trance súper difícil, pero que tiene capacidad para obrar y tomar sus decisiones. Que no podemos buscarle tampoco una tutela. Nosotros estamos ahí para empoderarla y que ellas empiecen a tomar sus decisiones cuando se encuentren, cuando tengan fuerza. Y lo que estaba comentando lo último, ofrecer acompañamiento. Estoy ahí por ti. Estoy aquí. Lo que quieras decirme, lo que en cualquier momento, ¿vale? Eh, la forma de derivar a la persona, si vemos, como pone ahí, que tiene un daño emocional profundo. Y ahí tenéis una frase en la que no la estamos condicionando. Entiendo que esto es súper abrumador. Puede ser útil hablar con alguien que te pueda dar apoyo profesional. Hay recursos disponibles para ayudarte a sentir mejor. Pero ¿os dais cuenta que no le estás diciendo denuncia? Hay que estar siempre en una forma proactiva de hay salida. Cuando quieras, cuando estés preparada, hablamos. Pero hay recursos, hay otra vida. Pero no te voy a obligar a nada. Ya te han obligado bastante hasta ahora, ¿vale? Bueno, los recursos, voy a hacer un pequeño repaso. El 016, que es el más conocido, las asociaciones de mujeres contra la violencia de género, la Fundación ANAR, para el caso de jóvenes y adolescentes, la búsqueda de psicólogos y terapeutas especializados, los colegios profesionales tienen personas especializadas en este tipo de historias. Los colegios de abogados y de abogadas también, o por lo menos deberían de tenerlo. Eh, Esto es una breve guía de privacidad, no voy a soltar el rollo porque es muy espesa. Ahí tenéis el QR, luego lo voy a dejar puesto en pantalla, donde podéis encontrar que eso es otra parte fundamental que como cibervoluntario y cibervoluntaria podemos hacer, explicar este tipo de funciones de privacidad y de seguridad en las redes sociales. O sea, hacer nuestros pequeños reels de si no te quieren que te hagan phishing, a esto, ¿sabes? O sea, que no tiene que ser tampoco, también quiero deciros que no tiene que ser todo muy grave, de ponerme y grabarme como si fuera una presentadora de la época de Franco y cosas así, que podemos hacer reels, que podemos hacer imágenes, podemos tirar de creatividad para llevar nuestros mensajes en las redes sociales. Una de las cosas de las redes más importantes es esa función de ocio y de estar distendidas, ¿no? Distendidas. Sigo poniendo más recursos porque son recursos adicionales, pero me ha vuelto a salir las tres. La violencia digital, alumnos de profesional y trabajadores autónomos también tienen un recurso. La Policía Nacional, por supuesto. Este PowerPoint está también en el QR que he dicho. Ahí es donde viene a donde nos podemos dirigir. La Guardia Civil también tiene su página de denuncia online. La plataforma de Mujer en Red, por supuestísimo. La Reacoge también tiene su plataforma sobre género y ciberacoso. Profesionales de la psicología con especialización en violencia de género, este es el Colegio Oficial de Psicólogos, COPAO, en la Andalucía Oriental, que tiene también ese recurso. Y luego lo que os decía, el canal prioritario de la Agencia de Protección de Datos.
La Agencia de Protección de Datos, tenemos una de las leyes de protección de datos más potentes que hay en Europa. La gente no hace uso de ella, prácticamente. La Agencia de Protección de Datos tiene un canal prioritario, que ahí tenéis el enlace, donde os vuelvo a decir, cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de vídeo, cualquier tipo de mensaje de este tipo, se denuncia ahí, en 24 horas se comprometen a bajarlo de la red. Así que es muy importante. Y bueno, eh, simplemente deciros que animaros al tema del cibervoluntariado. Podéis hacerlo en algún tipo de institución, podéis hacerlo en cualquier tipo de asociación, pero también podéis hacerlo de forma individual, o sea, utilizando vuestras redes. Tampoco es una cuestión de que estemos las 24 horas del día, que nos convirtamos en un servicio que, por otro lado, le está quitando obligaciones al Estado y a las distintas estamentos que tienen que trabajar en cuestiones de violencia de género. Pero sí hace de vez en cuando hacer algún tipo de reel, subir algún tipo de foto, repostear algún tipo de mensaje de otra persona que os parezca positivo y que hay que difundir. Eso es labor de cibervoluntariado también. No solo está en lo malo, también está en lo bueno. En seguir manteniéndonos en las redes, seguir teniendo voz, decir, no nos van a mover de las redes. Podéis decirnos lo que queráis, podéis hacer lo que queráis, pero no es un territorio que vaya a conquistar fácilmente. Y por lo pronto, y como mínimo se lucha. Y pues muchísimas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Esto es lo bueno de hacer un taller y de estar en la coordinación. Que estoy un poco IKEA, me lo estoy haciendo un poco todo. Si queréis comentar algo, si queréis compartir algo, alguna duda que tengáis, os quiero dejar la última página que es donde está el UR. Ahí tenéis. Sí, sí. Pues me da la sensación, que por medio de precisamente en la ponencia, que al igual que pasa mucho en todos los ámbitos, ¿no? Las mujeres siempre tenemos que ser valientes. Y también tenemos que ser valientes, entiendo, para ser ¿no? Ciberactivistas o cibervoluntarias, ¿no? Porque igual que todos los ámbitos, las redes sociales también es un arma de doble filo para las mujeres. Por un lado, nos permite tener un espacio para reivindicar nuestras necesidades o las cosas que queremos que cambien, pero por otro lado también, como tú comentabas también, eh, sufrimos mucha violencia, violencia que son específicas por ser mujeres dentro de las redes sociales. Entonces, si tenemos que ser valientes, por ejemplo, para ocupar las calles y recogerte de noche, sabiendo las circunstancias que hay para las mujeres, veo que también, ¿no? En el uso de las nuevas tecnologías tenemos que seguir siendo valientes porque sabemos que vamos a recibir mucha violencia a través de este uso. Ahora mismo sí, sí, porque los canales que se supone que tienen que garantizarnos nuestros derechos no funcionan, no terminan de funcionar. Yo aliento a que quien tenga fuerza para ser valiente, que lo haga, pero también aliento el afilamento, aliento que la gente que tenga más debilidad, que le cueste trabajo, que esté hecha polvo, porque hay veces que en una refriega de estas, para la persona que te está agrediendo, son agresores, no le supone nada, pero para nosotros nos destrozan muchas veces y nos va quitando trozos de nosotras mismas. Pero el otro día estaba repasando y estaba mirando y encontré de nuevo la palabra afianzamiento, que ahora se habla mucho más de sororidad, pero el afianzamiento es importante porque nos reconocemos entre nosotras y nos reconocemos sin necesidad de que haya ningún tipo pues, de acción heroica, sino en quien pueda ser fuerte, que sea fuerte, quien pueda eh, aguantar el tipo que lo aguante, pero que no hace falta para ser cibervoluntaria, ya te digo, no hace falta tampoco ponerte en una cruzada. Simplemente con lo que estaba haciendo, a retuitear mensajes positivos, poner una pequeña foto, es suficiente. Y sobre todo, la labor fundamental, igual que ellos pueden insultar desde el anonimato, nosotras podemos denunciar desde el anonimato. Y ahí tampoco te hace falta ser valiente ni a pecho abierto, ¿no? Entonces, pero sí, si queremos seguir haciendo activismo, por desgracia, vamos a tener que seguir siendo valientes porque
Estos se piensan que nos van a chantar y mm, con algunas lo conseguirán y para eso es para lo que tenemos que estar nosotros, para que esas que están cayendo, nosotras podamos levantarlas o por lo menos escucharlas, ¿vale? Ujú. Lo que se evidencia también es la impunidad que hay, porque en el mundo laboral que yo me muevo, la violencia machista a veces cuesta mucho trabajo demostrarla y que, y que se Y que se juzgue perciban como violencia. como violencia, pero al final pues hay la norma pues te apoyas en el momento que la prueba es fundamental, ¿sabes? Pero es que se multiplica por 10 la impunidad en las redes sociales, Claro, o sí por que 100. vamos a ver, es un altavoz que amplifica todo lo que son violencias, micromachismo y machismo con palabras mayores. Y cuando hay cuestiones que ya teníamos, o en algunos sitios tenemos muy claras, y que se siguen diciendo es que era una tiquismiqui, ¿vale? Que te moleste no tener control sobre tu cuerpo en una cosa tan tonta como que te toquen cuando tú no quieres, es que eres muy tiquismiqui. Y sigue siendo así. Y en Internet tres cuartos de lo mismo. El humor, lo vuelvo a decir, se utiliza. Y se utiliza para bien y se utiliza para mal. Cuando hay algo que te parece ofensivo o que es ofensivo, ¿qué poco sentido el humor tiene? En el humor cabe todo. No, no cabe todo. No. Cuando se humilla a una persona o cuando se humilla a un colectivo, eso no es humor. Eso es humillación. Y estamos en un discurso de libertad, 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 libertad. Y como que este tipo de cosas están calando. Sí, yo soy libre para contar los chistes que quiera y decir las cosas que quiera. Bueno, eres libre si no estás viviendo en sociedad, si no estás viviendo en una comunidad. Si tú estás viviendo, es como con el tema de las vacunas. Ah, no, yo no me vacuno porque soy libre. Bueno, pero vive en una comunidad. Cuando te vayas a vivir a lo alto del Everest o te vayas a vivir a un sitio donde no, ahí puedes ejercer toda la libertad que quieras. Pero cuando estamos en una comunidad nos hemos dotado nosotras mismas de una serie de leyes y de una serie de normas que hay que respetarlas. Y muchas de este tipo de agresiones, muchos de este tipo de odios, si se hicieran en la calle, están tipificados. Y lo que pasa y lo que tenemos es que la tipificación o el cambio de leyes o la actualización a las redes sociales, y mira que llevan las redes sociales ya tiempo, que llevan todos los 20 años que lleva y todavía no se ha conseguido que la legislación se ponga al día. Imaginaros qué va a pasar con la inteligencia artificial cuando llegue la hora de legislar. Que también os digo una cosa, por una parte hablamos de lentitud, pero yo creo que también por otra parte hay unos intereses muy claros de que se legisle más lento, porque no olvidéis que dentro de la gente, de los sectores de la judicatura, de los sectores de la legislatura, hay también gente que no le interesa perder los privilegios, que es lo que supone atacar al patriarcado, perder los privilegios. Es una cuestión de privilegios. Y aquí hay gente que no quiere dejarlo escapar y hay gente que queremos ya que de una vez que se acaben, ¿no? Y hay gente que le parece todo muy bien hasta que me toca a mí. Y me toca a mí dejar de tener mi pequeño privilegio que tenía, ¿no? Y entonces ya cambia el discurso. Y como son algunas cosas. Y en muchos países pasa igual. O sea, cuando llega cuando nos empezamos a llenar la boca de igualdad, de equidad y tal, los que pierden los privilegios, luego llega un momento que dice, ¿qué he hecho? Oh, oh. Y en las redes sociales eso se palpa y se pulsa.